Hola, somos el grupo de Rubén, la Nayara, el Robert y yo. Y hoy os vamos a explicar el gran descubrimiento, ¿vale?, sobre Lucy, un esqueleto de Australopithecus. Y es muy importante, la verdad, porque es la primera mujer que se quedó embarazada y el primer esqueleto que se encontró sobre un Australopithecus, un homínido. Este es el vídeo. Por favor, Rubén, cuéntanos tu información. El esqueleto lo halló Donald Johnson casi completo y se supone que vivió hace 3.200.000 años. Lo encontró el día 24 de noviembre de 1974 a 159 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía. Ahora, Nayara, por favor, explícanos un poco. Se trata de un esqueleto de hembra alrededor de 1 metro de altura, aproximadamente 17 kilos en vida, de unos 20 años de edad. Las muelas de juicio estaban recién salidas y al parecer hubo hijos, pero no se sabe cuántos. Dotada de un cráneo minúsculo comparable al de un chimpancé, Lucy andaba sobre sus miembros posteriores sin una forma de la evolución hasta la hominización. Es decir, que Lucy iría por aquí, ¿vale? O sea, por aquí no. A ver. La capacidad de bípeda de Lucy puede decirse de la forma de su pelvis, así como también las articulaciones de la rodilla. El nombre de Lucy proviene de una canción de los Beatles que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, ¿vale? Que le llamaron así porque cuando estaban excavando, descubriendo este esqueleto, ¿vale?, la ponían mucho y como que les animaba un poco, porque a ver, para animarse un poco, ¿no? ¿Vale? Hasta 1997 la comunidad científica dijo que no era un gran descubrimiento y no importaba mucho, pero lo publicaron en la revista Quirlandia y a partir de ahí se hizo famoso y se dieron cuenta que importaba mucho porque era el primer esqueleto que habían encontrado de un Australopithecus hominio y encima mujer, que era la primera de todas que había tenido unos hijos. No sabemos cuántos, pero a ver. Por favor, Robert. La datación de una capa de materia volcánica en el emplazamiento por el método de potasio-argón dio una edad inicial de 3 millones de años con un margen de 200.000 años. Sin embargo, el material presentaba ciertas impurezas, haciendo la datación no muy precisa. Mediante la aplicación de otros métodos, incluyendo biostratigrafías y paleomagnetismo, entre otros, se corrigió la datación de una edad de 3,2 millones de años. En el mismo sitio, un año después, se hallaron restos pertenecientes a un mínimo de 6 individuos parecidos a ellos. Dos de ellos eran niños de unos 5 años, que puede ser que sean los hijos de Lucy. Pero el esqueleto que era más completo fue el de Lucy, y que se encontraron un total de 52 huesos solo. Actualmente los restos de Lucy están enterrados en una caja fuerte por si pueden ser traficados o cualquier cosa. A ver, y gracias por vuestra atención, esto ha sido todo. Esperamos que os haya servido de algo, porque es tan importante. Y algo que decir, no puede ser. Y adiós.